Muy bien. Vamos a darle tiempo a Eva. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a esta charla con el profe John. Va a ser un tipo como podcast, vamos a ir entrevistando al profe John, pero antes de entrevistarlo, pues vamos a conocer un poco sobre él. El profe John es maestro en educación, tiene un doctorado en educación, profesor desde 2010 en matemáticas preuniversitarias como universitarias, creador del canal Math Rock en YouTube. Para nosotros es un gusto pues tenerlo en este espacio. Le voy a dejar el tiempo a mi compañero Humberto. Él tiene la primera pregunta. Gracias por compartir este espacio con nosotros. Gracias, Eva. Gracias, Juan Carlos. Profe John, mucho gusto. Quisiera arrancar esta entrevista con la siguiente pregunta. Siempre en la vida, en las decisiones que tomamos, siempre hay un antes y un después, ¿verdad? En las decisiones que muchas veces tomamos o las rutas que tomamos durante nuestras actividades. En su caso, ¿hay algún momento que marcó ese gusto que usted tiene por la matemática? ¿Hay algún punto de inflexión en su vida donde usted dijo, este es el momento que yo necesito, o este es el área que a mí me gusta, o deseo estudiar investigar esta área? Profe John. Bueno, el gusto es mutuo. Gracias por la invitación a esta pequeña charla. Un saludo desde México, toda la gente que nos esté viendo. Es importante mencionar que, como la historia de las matemáticas, todo, por ejemplo, recién termino de grabar ahorita un curso, un video de momentos épicos en la historia de las matemáticas, y hablaba, por ejemplo, de un momento de la invención del cálculo diferencial e integral. Y realmente no es como un momento, sino que es una serie de constructos en las cuales nos vamos desde los griegos, ¿no? Desde Arquímedes, en ese punto de cómo se va trabajando la matemática. Entonces, en la vida es algo muy similar. No es como que tengamos puntos específicos que de la noche a la mañana uno piense ser matemático, sino que aquí más bien sí es como la serie de eventos que nos llevan a las consecuencias que hoy somos. Es importante que, por ejemplo, yo desde niño tenía la vocación de ser profesor, de tener esa profesión en mi vida. Yo desde que iba en la primaria me preguntaban, ¿tú qué quieres ser de grande, no? Y yo decía, quiero ser profesor. Entonces, ahí como que se empieza a cocinar la idea. Cuando termino la preparatoria, aquí en México es primaria, secundaria, preparatoria. Termino la preparatoria a 17 años, y en ese punto yo hago los exámenes de admisión a la universidad, pero quería retomar mi segunda vocación, o hasta puede ser que sea la primera, que era la de ser cocinero. Empiezo a trabajar de chef. Bueno, el chef tenía que haber pasado más tiempo para poderme yo decir chef. Todavía era cocinero, iba por letras, C, B y ya. Entonces, cuando yo empiezo con esa parte, empiezo a trabajar en la cocina, era algo que a mí me gustaba, me sigue gustando a la fecha mucho la parte de la cocina. Es algo de lo que más disfruto hacer en esta vida, además de matemáticas. Pero realmente cuando empecé a trabajar en eso, me di cuenta que no me gustaba trabajar, o sea, que no me gustaba pasarme horas y horas en un trabajo, el cual era muy, muy pesado. Entonces ahí fue cuando decido retomar la parte de ser profesor. En ese punto, yo en la escuela, pues no fui como el estudiante modelo de entregar trabajos, tareas, nunca me han gustado. De hecho, como profesor, yo ni siquiera le dejo tarea a mis alumnos. O sea, se me hace una pérdida de tiempo. Dejarle una tarea que el alumno copie de internet, una noche antes lo copie de internet y te lo lleve y tú se lo firmes y ya cumplas con tu trabajo como profesor, ¿no? Las tareas no se me hace una práctica porque a mí ni siquiera me gustaba de joven, pero siempre iba bien en matemáticas. O sea, era una rama una asignatura en la cual era bueno. Entonces, en ese punto, cuando yo decido ya no tener un trabajo normal, por así decirlo, yo buscaba la oportunidad de no trabajar. O sea, una meta que me impuse de ganar más sin trabajar, ¿no? O sea, suena hasta, a lo mejor hasta se puede reír alguien de esa parte, pero hoy lo estoy haciendo, ¿no? Hoy lo estoy haciendo con los videos.
mis videos se siguen viendo diariamente, miles de millones de veces se han visto y no estoy trabajando. O sea, puedo estar viendo una serie y el canal está trabajando, ¿no? Entonces, en ese punto fue cuando dije, ¿de qué voy a ser maestro? ¿Por qué? Porque los maestros trabajan de lunes a viernes, descansamos sábado, domingo, en teoría, porque tenemos que calificar o hacer algunas otras actividades, pero solamente eran 5 días. Cuando trabajaba de cocinero, descansaba un martes. El martes no hay nada, no hay nada donde uno divertirse, donde recrearse un poco. Y como profesor se tienen esas vacaciones, esos días de descanso. Además, las vacaciones, ¿no? Vacaciones 2 semanas en Semana Santa, 2 semanas en Navidad, el fin de año, además las vacaciones de verano. Entonces, si sumamos todo, son como 2 meses de vacaciones al año. Además de las prestaciones y todo ese tipo de que dar clases, pues tienes más disponibilidad de horario para hacer otras cosas. Entonces fue cuando yo dije, bueno, ¿y ahora qué quiero ser maestro de qué o profesor de qué? En ese punto me puse a pensar en qué yo era bueno. O sea, me puse a ver realmente qué es lo que me gustaba, qué es lo que me quería dedicar. Y fue cuando dije, al ver que yo iba bien en matemáticas, ¿por qué no ser matemático o por qué no ser físico? Me puse a investigar porque pues, en ese entonces no había tantas redes sociales, no había información en mi familia, porque yo fui de los primeros profesionistas en mi familia. No tenía un hermano mayor que me dijera o que me orientara de las universidades. Y fue cuando puse licenciatura en matemáticas y me salió la información y justamente sale la Autónoma Metropolitana, que si no la conocen es la mejor universidad del mundo, porque pues de ahí yo egresé en la carrera de matemáticas. Entonces es cuando ya veo la convocatoria y decidí estudiar matemáticas porque quería probarme a mí mismo, lo vi como un reto, el reto de decir, era bueno en matemáticas, pues vamos a ver si es cierto que realmente soy bueno. Entonces fue cuando me aventuré a estudiar matemáticas y justamente pues en el transcurso de la carrera pues te das cuenta que pues no eres bueno en matemáticas, que todo lo que habías visto en la preparatoria no tiene ni siquiera hasta nada que ver con lo que ves en la universidad, en la carrera. La matemática no es resolver problemitas, no es aplicar el baldor, en vez de poner 5x, yo lo resuelvo con 6x, sino que ya involucraba pensar más. Entonces es ahí cuando decido involucrarme en esa carrera. Y otro punto medular, además de los que ya mencioné, fue el momento en el cual hice clic con las matemáticas, de agarrarles ya un gusto personal, entender que no nada más era mecanizar, no nada más se trataba de resolver problemitas, porque al inicio del tronco común sí era aplica la fórmula, porque eran cálculo diferencial, cálculo integral, e íbamos con los de ingeniería y los exámenes eran mecánicos. Fue en el punto que yo repruebo análisis matemático, porque el profesor nos hizo un examen que explicáramos los problemas y nos hacía la pregunta, ahora explícamelo con tus propias palabras. Ahí me di cuenta que realmente no había entendido porque yo solamente estaba repitiendo el teorema. Yo solamente decía, el teorema dice esto y así se demuestra. Y el profesor me decía, ¿y eso qué significa? Y eso, a ver, hazme un dibujo de qué es lo que está pasando en análisis matemático. Y esa piedra que tuve en el camino, el profesor me dijo, mira, te voy a probar, pero vas a tomar análisis matemático 2 conmigo y vas a aprender matemáticas en serio. Y ahí me tomé a la tarea de ya no fijarme tanto en aprenderme, memorizar los teoremas, sino en entenderlos. Eso fue como al 40% de la carrera y fue que le agarré el gusto y empecé a ver todas las ideas maravillosas que hay detrás de la matemática y ahí yo creo que fue el verdadero punto medular en el que me convertí en lo que ahora hago en redes sociales, en YouTube y todo lo que tenga que ver con el proyecto de Math Rocks. Muy bien, gracias, profe John. Realmente estamos muy complacidos por tus experiencias, ¿verdad? Realmente yo soy fan de tu canal. En una ocasión recuerdo haber visto uno de tus videos en el cual resolviste una de las integrales de Harvard. Lo recuerdo muy bien, fue hace como 3 años y realmente es un gusto compartir este momento con tu persona. Bien, la siguiente interrogante dice así, ¿qué te motivó a ser docente? Sabemos muy bien que hay algo detrás, ¿verdad? Muchas veces, ya sea un personaje, un científico, y uno dice, rayos, tal vez no tengo las mismas habilidades, pero a ver, quiero ser como este tipo. Entonces, esa es la pregunta, ¿qué te motivó a ser docente?
Bueno, como mencionaba, desde niño tenía esa idea de ser profesor. Obviamente que es cuando van haciendo las ideas, ¿no? Como la película de Inception. Se va plantando la semillita de la idea y esa idea va germinando. Yo creo que la parte más importante de por qué empezar con la docencia es el transmitir los conocimientos, transmitir esas ideas que uno tiene. Curiosamente, cuando yo empiezo a estudiar la carrera de matemáticas, yo pensaba que me iban a enseñar a dar clases y en ningún momento me enseñaron a dar clases. Simplemente llegábamos, nos preparaban para ser un matemático, un investigador, no llevábamos materias de matemática educativa y resulta que cuando yo termino la carrera de matemáticas y ya empiezo con la parte de la docencia, era de decir, bueno, llegaba a las clases, explicaba los temas, según yo pensaba que lo hacía bien, y me doy cuenta ya en los exámenes que mis alumnos tenían 0, 1, 2, o sea, calificaciones muy bajas. En ese punto de enfrentarse con esa parte de tener los conocimientos sólidos, porque pues ya era matemático, ya tenía los conocimientos de cálculo, lo que enseñaba, pero tenía un gran problema que era cómo transmitir ese conocimiento, cómo hacer que la gente entendiera lo que yo estaba haciendo, porque al final la idea principal de esto era que la gente se llevara algo de mí, se llevara algún conocimiento, la pudiera ayudar a comprender temas de matemáticas, que no sé ya en sus países cómo sea, pero aquí en México, pues matemáticas es de las materias que más miedo les da, que la gente tiene hasta repulsión por ella, porque sus papás Claro. fueron malos en matemáticas, sus abuelos fueron malos en matemáticas, sus tíos, y por ende ellos piensan que también van a ser malos en matemáticas. Entonces, aquí cuando das aparte, era de tratar de que la gente se le quitara el miedo, o sea, quitarles ese miedo hacia las matemáticas. Entonces, hubo dos puntos de inflexión. El primero es cuando empiezo a dar clases, o sea, porque yo no nada más me dedico a las redes sociales, no me dedico nada más al canal, o sea, yo trabajo como profesor, o sea, es mi trabajo real, tangible, en preuniversitario y universidad. Entonces, mi trabajo era ver que los estudiantes entendieran los temas. Eh, Ahí me doy cuenta que no tenía las herramientas necesarias para hacerlo. Tenía las herramientas teóricas, tenía los teoremas, tenía toda la parte fuerte, pero no sabía Ajá. cómo enseñarlo. ¿Y cómo me di cuenta de eso? Porque mis alumnos salían mal en los exámenes que les ponía. Era la forma más fácil de evaluar, ¿no? No como hoy que hay muchos profesores que por reprobar muchos alumnos sienten que son los mejores profesores. Entre más reprobados tengas, pues eres peor profesor, ¿no? Si tus alumnos no están dando el ancho, pues significa que tú estás haciendo algo mal como profesor. Tenemos ahí también que equiparar algunas cosas. Entonces, en ese punto es cuando ya decido empezar a estudiar la maestría en educación, luego me seguí con el doctorado y ahí me abrió el panorama, porque con matemáticos sí era una realidad que pues ciencias sociales y todo eso, como en ciencias exactas, se menosprecia mucho. Y era como, ay, ¿cómo vas a estudiar cosas de educación? ¿Cómo te vas a poner a leer libros, a leer teorías sociales? Pero al estudiar la maestría en educación, me doy cuenta de que había muchas herramientas que me iban a facilitar enseñar matemáticas. Es importante también mencionar que muchas de esas herramientas son para ciencias sociales, lo aplican en otras ramas, lo Exacto. aplican en la enseñanza de otras ciencias. Aquí entra la capacidad de adaptarse, de tomar lo que te sirve, de tomar esas herramientas y hacerlas propias y ir probando qué te funciona, qué no te funciona, y sobre eso ver en tu función docente cómo aplicarlas. Entonces veía y agarraba una teoría, medio la trataba de aplicar, no funcionaba, la siguiente, ¿no? Entonces iba probando la forma en la cual yo me iba a adentrar en esto de la docencia. Y eso me ayudó con la maestría del doctorado. Y yo creo que la motivación principal es esa, que la gente se le quite el miedo a las matemáticas, que sea parte de esta ciencia tan hermosa que pues, es al final a lo que me dedico. Y ya con el canal, cuando empiezo con los videos en YouTube, además de hacer la parte de divulgación o de morbo matemático, como les decía, de resolver así cosas bien extrañas y que la gente no sepa ni qué estoy haciendo, pero lo ve por morbo, ¿no? Por ejemplo, ese video que mencionaban, el de Harvard, me parece, es el video que más vistas tiene en el canal, ya va para 4 millones. Y de esas 4 millones de veces que lo han visto,
les apuesto que 3.999.000 no entendieron, ¿no? Si acaso nada más uno entendió. Entonces, en esa parte de que como que la gente también se impacte con eso y se vaya acercando a las matemáticas, cuando empiezo a grabar los videos, gran parte de lo que yo aprendí en la maestría y el doctorado, además de los años que ya llevo como docente, yo empecé a dar clases en mayo de 2010. Ya ahorita ya cumplí los 13 años dando clases, nos tocó la pandemia y todo ese rollo, pero en ese punto, todo lo que hago en el canal es reflejo de esa trayectoria y además de la parte de la maestría y el doctorado. Y la satisfacción más grande es cuando la gente me dice, tú me ayudaste a aprobar un examen, tú me ayudaste a aprender algún teorema, a aprender los significados, me diste una orientación de qué libro debía de utilizar, cómo debía estudiar. Entonces, ese agradecimiento, más que cualquier otra cosa, es lo que me motiva como docente actualmente. Claro, gracias por tu respuesta y en efecto mencionaste algo muy interesante y es que el que las matemáticas no solo es de resolver cosas que no sabemos entender, va mucho más allá. Lo mencionaste muy bien que la mayoría de los conocimientos numéricos son aplicados a las ciencias sociales también. ¿En qué sentido? Pues al momento de realizar estudios estadísticos, por ejemplo, ya se están aplicando pues estos parámetros matemáticos. Bien, continuamos con la siguiente pregunta y es que necesitamos conocer un poco más el contexto de cómo iniciaste con el canal, ¿verdad? ¿Cuál fue el motivo? ¿En qué año fue? ¿Cómo más o menos fue? ¿Podrías contarnos un poco? Gracias. Esta parte del proyecto del canal en YouTube surge por la necesidad de dejar una huella, de dejar un legado y que la gente dijera, ¿quién era el profe John? ¿No? ¿Quién fue? ¿Qué hizo? ¿Qué impacto tuvo en el mundo? Entonces, cuando empieza todo este proyecto, realmente el canal, de manera estricta, lleva 5 o 6 años, pero hubo un periodo de 2, 3 años en los cuales solamente lo que hacía era grababa mi clase y lo subía. O sea, no era como de manera seria. O sea, yo realmente el canal considero que lo empecé a trabajar de manera seria en el 2020. Por eso menciono que el canal tiene 3 años. Porque antes simplemente era como un repertorio de videos que mis alumnos veían, subía un video, lo veían 30, 50, 100 personas y si le iba bien. Pero la idea principal de esto fue como la parte terapéutica. En el 2020, cuando empieza todo esto del encierro, como profesores nos fuimos a trabajar de manera virtual y pues no teníamos una ruta de escape. Entonces, como profesor, yo también tiene sus lados buenos y lados malos. Los que dan clases me van a entender. Por ejemplo, dice uno, bueno, soy matemático, llegas a alguna universidad, alguna preparatoria, secundaria, preuniversitario, y estás enseñando a lo mejor álgebra de Baldor, ¿no? Entonces dices, llega un momento en el que dices, bueno, yo soy matemático, estudié topología, geometría diferencial, análisis multivariado, un montón de cosas bien extrañas, ¿no? Y estoy enseñando x cuadrada más 5x más 6 y una formulita en la escuela, ¿no? Para mí era frustrante esa parte. Para mí era como un león en una jaula de pájaro, ¿no? De decir, bueno, todas mis capacidades como matemático, pues ni las estoy utilizando, no estoy ejerciendo mi profesión. A lo mejor son palabras muy duras, a lo mejor le llega a alguien de lo que está viendo, escuchando esto, que llegue a escucharlo, pero era mi realidad. O sea, se me hacía un desperdicio de mi carrera enseñar cosas básicas, ¿no? Entonces, igual llega uno a la universidad y enseñas cálculo, ¿no? Pero, pues cálculo igual, te vas a la parte de formulitas, ves aplicaciones y ya. ¿Qué más puedes ver? Álgebra lineal, que es como siempre lo manejan, Gauss-Jordan, ves matrices, bases y así, algo muy básico, ¿no? Pero de repente llega el momento que dices, bueno, te aprende los cursos y ya qué más hay, qué más hay, qué más puedo hacer para desarrollarme, para desempolvar ese engranaje. Entonces, una motivación fue en esa parte de la pandemia que tenía más tiempo, decir, bueno, voy a hacer ya lo que yo sé como matemático. Por eso surge el canal. Empecé a hablar de temas más complicados, como esas integrales que luego hago con métodos extraños,
era parte del aprendizaje, o sea, no es que yo ya supiera los temas, o sea, luego me dicen, es que profe, usted sabe todo, le digo, no, o sea, todo lleva una preparación, un video, a lo mejor que ven de 20 minutos, lleva una preparación de varios días, horas, hasta semanas, ¿no? Entonces, esa parte de retarme a mí mismo, de decir, bueno, ya soy matemático, pues vamos a seguir trabajando matemáticas, seguir aprendiendo. Cuando empiezo con el canal que hacía para mis alumnos, había una materia importante que era geometría plana. Y yo hacía ejercicios de Olimpiadas de aquí de México muy básicos y me comentaban en los comentarios, me ponían, resuelve ejercicios de la Uni Perú, ¿no? Que esos que estás haciendo están muy básicos. Y yo decía, bueno, y me ponía a investigar y veía los ejercicios que sí tienen un nivel bastante bueno. Y entonces empecé a aprender de nuevo, empecé a aprender y entonces esa motivación del canal empezó a crecer porque ya estaba yo haciendo lo que me gustaba, estaba haciendo lo que a mí como matemático me habían enseñado. Cuando empiezo con los cursos, que hoy en día ya son 18 cursos que tengo de matemáticas universitarias, empezando con álgebra lineal, me acuerdo que fue el primero, lógica y demostraciones, cálculo vectorial, la gente me pedía los cursos y entonces eso fue, me dicen, oye, ¿cómo le haces, profe? ¿Para ya está el curso? Le digo, no, lo tengo que preparar. Me retomé los libros, me ponía a estudiar, a preparar mis apuntes para poderlo explicar y esa parte me motivó mucho porque empecé a aprender, empecé a recursar temas que no había tocado en muchos años, enseñando siempre la misma materia. Era como el camino. Yo veía dos caminos en ese punto cuando me empecé a aburrir dando clases, cuando me sentía atrapado, veía profesores que igual eran matemáticos de hace muchos años, de los años 70, 40 años enseñando cálculo, 40 años enseñando álgebra, 40 años, y era como el camarón que se lo lleva a la corriente. Simplemente iban, daban la misma clase una y otra y otra y otra vez, como si fueran robots, y los veía como camarones que nada más se los llevaban, ¿no? No hacían nada más, ¿no? Y veía esa parte y la otra era retarme para ver si realmente como matemático valía, si como matemático podía triunfar por mí mismo, porque este proyecto, todo lo que está aquí atrás, todo lo que conlleva ser el profe John de Mad Rocks, no es por la universidad donde estudié, no es por la universidad donde trabajo, por la prepa donde trabajo, no es por mi país, es porque soy yo. O sea, la gente me invita a las universidades a dar pláticas porque soy yo. Suena a lo mejor hasta narcisista, pero es parte del ego matemático, es parte del decir, mira, ahí va ese y ese es matemático y es bueno, hace esto, hace aquello. Entonces, ahí como que se fue nutriendo una serie de cosas del ejército de un hombre, de la edición, o sea, de ir comprando los aparatos, la cámara, la computadora, e ir haciendo los guiones, haciendo lo que yo quiero en el canal. Se me ocurre algo, digo, por ejemplo, ahorita ahí estoy trabajando 2 videos, el top 7 momentos más tristes en la historia de las matemáticas y el top 7 momentos más épicos en la historia de las matemáticas. ¿De dónde salieron? Iba caminando y se me ocurrieron. Así, sí, así nada más. O sea, estoy haciendo lo que se me ocurre, lo que me gusta y a la gente eso le está impactando. O sea, tener a una persona que tiene una buena producción en video, audio, la calidad en general, eso como que va nutriendo la parte del canal y es lo que me mantiene vivo, lo que me mantiene en movimiento, más que el trabajo ya de profesor que ya se me hacía monótono. Entonces, gran parte de la motivación que tengo hoy en día en el canal, empecé porque me aburrí, empecé porque quería ejercer mi pasión y hoy yo que ya he crecido mucho en esta parte, pues es lo que me mantiene atrapado en este mundo de las redes sociales. Claro, muchísimas gracias por tan excelente respuesta. Realmente, como ya lo habías mencionado, creo que detrás de un proyecto hay muchos acontecimientos, ¿verdad? No es de que uno diga, voy a abrir un canal y ya, sino que hay un montón de situaciones a considerar. Bien, le dejaré el espacio a mi compañero Nelson, quien también tiene esas ganas de también participar y pues hacer más nutritiva esta conversación. Buenas tardes, profe John, mucho gusto saludarte. Pues mi pregunta es, ¿qué rama de las matemáticas es tu favorita o la que más te ha apasionado, la que más te ha gustado?
mencionaste que en la universidad ya llevabas 18, creo que 18 áreas o algo así, o cursos, y de todas ellas, pues, ¿cuál es aquella que no importa, llegaban a las 5 de la mañana haciendo ejercicios y no sentía uno la hora, ¿verdad? Aquí va a suceder algo muy curioso con esta respuesta. Cuando yo era estudiante, ahí por la misma formación, por los mismos departamentos, por las mismas áreas de estudio, eh, la gente estaba muy metida en análisis funcional y mecánica celeste, lo que son sistemas dinámicos, que se movían dos planetas, tres planetas, como que era lo que estaba de moda cuando yo estudiaba. Entonces, por ende, los profesores llegaban y hablaban mal de estadística, llegaban, hablaban mal de probabilidad, ¿no? Recuerdo un profesor que decía, tengo 5 monedas, ¿cuál es la probabilidad de que saque esta, no? Ya empezaban todos, 30%, 40%. Se las metía en la bolsa, sacaba las monedas y salía hasta el último la moneda, ¿no? Y decía, ya ven, su estadística no sirve de nada, su probabilidad no sirve de nada, ¿no? Y entonces como que nos metían esas ideas. Entonces cuando yo salgo de la carrera, yo me fui por la parte de análisis funcional. El análisis funcional para mí era como lo máximo, ¿no? La parte de entender esas distribuciones, ir viendo cómo las funciones iban haciendo otros espacios de Hilbert. Y entonces, ya cuando, eso fue cuando salí de la universidad. Pero hoy en día, cuando empiezo con estos cursos, cuando empiezo a retomar los cursos de la universidad, empiezo a volver a aprender álgebra lineal, cada curso que hago me empieza a gustar más. Yo empecé primero con el de álgebra lineal y yo decía, ay, el álgebra lineal está bien bonita, está dentro de todo, ¿no? Es como yo les decía, es el Madara Uchiha porque está detrás de las matemáticas y mueve los hilos de todo, ¿no? Es donde está hoy en día lo de la inteligencia artificial, todo ese bagaje que está de moda, parte del álgebra lineal. Entonces, me gustó esa parte, ¿no? Hago ecuaciones diferenciales, me gusta de nuevo ecuaciones diferenciales. De hecho, cuando me piden el curso de estadística en el canal, fue no lo quiero hacer, como yo decía, no, es que es estadística y a mí estadística no me gusta. ¿Cómo voy a retomar esos temas, no? Ya cuando lo empiezo a hacer, empecé a agarrarle el gusto y yo decía, bueno, como en la carrera no me gustaba, de hecho ni siquiera les prestaba mucha atención, y ya cuando hago el curso, como que me reenamoro de la estadística y la probabilidad. Y así me ha pasado con todos los cursos, de hecho hasta la parte de la docencia, ¿no? También la matemática educativa de, por ejemplo, gente que está de repente, me dice, profe, te estoy viendo en este momento en Facebook, y agradecen esa ayuda que le voy dando como docente, ¿no? Un saludo a la gente que son mis alumnos o que fueron mis alumnos, y que empezaron a que se llevaron algo de mí. Ver esas caritas cuando, o sea, cambia su mirada, cambia esa forma en que ven, porque dicen, mira, es que este profe me ayudó, me estuvo ayudando en el examen de admisión, me estuvo ayudando en problemas de matemáticas. Entonces, como que también matemática educativa como una rama de estudio también es muy bonita. Y ir trabajando con personas lindas, con personas que te van agradeciendo lo que haces por ellas, y se queda ahí para siempre, ¿no? O sea, curiosamente, hace rato no lo mencioné lo del canal, pero cuando yo tomé la decisión de empezar con el canal, una persona que yo había reprobado como profesor, me escribió y me dice, profe, ¿se acuerda de mí? A mí me reprobó, pero yo le ayudo con la edición de sus videos. O sea, los primeros, me parece que como 5 o 6 videos, me los editó un exalumno que yo había reprobado. Y se me hacía curioso porque yo pensaba que los alumnos que reprobaba, como que te agarraban odio o como que te agarraban ese repudio, pero con la experiencia que he tenido como docente, luego son las personas más agradecidas que con uno, o sea, como profesor, porque dicen, bueno, reprobé, pero pude aprender algo, aprobé la materia, o sea, me fui a extraordinario, aquí en México repruebas el curso normal y presenta los exámenes extraordinarios. Pasaban en el extraordinario, como que se daba más la interacción y como que te agarran el cariño. Entonces, también alguna vez que vi algunas cosas legales, también un exalumno que reprobé, me dijo, profe, yo le ayudo con esa cuestión legal porque yo sé que usted es derecho, o sea, que usted es una persona que recta. Reprobé, tenía que reprobar, ya después pude aprobar, pero yo le ayudo porque sé que usted es
es derecho, ¿no? Como decimos aquí en México. Entonces, esa parte de también matemática educativa me gusta mucho, estudiar esas teorías del aprendizaje. Se conocen gentes importantes, se conoce gente que le vas tomando el aprecio por una o por otra cosa. Ramas de la matemática, por ejemplo, recién el último curso que hice de topología, cuando lo empiezo a reestudiar, pero ya como desde un punto de vista ya más maduro, o sea, que ya he madurado de cuando yo lo vi a los 20 años, no sé cuántos años tenía, 20 años y ahora con los 36 que tengo, 16 años de experiencia más, cuando retomo esos cursos, es cuando me vuelvo a enamorar de toda la rama de las matemáticas y cada una de ellas tiene su parte interesante. Ver, por ejemplo, teoría de números, las partes de integración. Yo recuerdo cuando me mandaban integrales, yo decía, bueno, como matemático las puedo resolver todas. Y ya cuando veía y no me salían, yo decía, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando con las integrales? No sabía que había integrales de ese tipo. Me ponía a investigar métodos, aprendía métodos rusos, aprendía métodos peruanos, aprendía diferentes técnicas, hasta de los físicos he aprendido mucho sus técnicas de integración. Y yo creo que lo importante aquí, lo que más me gusta de las matemáticas, es que nunca deja uno de aprender. Cada tema que vas tocando, vas aprendiendo. Recién estoy trabajando lo que es la historia de las matemáticas. Voy con todos los personajes, ya actualmente ya voy como casi para 20 videos. Empecé con Arquímedes, empecé con la historia de Gauss, con Riemann, con Cantor, con Galúa. Entonces, como que también retomar la historia de las matemáticas, ya vista como hasta como un objeto de estudio de las mismas, es también maravilloso. Y yo creo que ya todo me ha gustado un poco. Igual también hay algunas cosas que me disgustan de la rama de las matemáticas, pero a todos se le va agarrando el gusto. Y yo creo que esa es la belleza de este mundo, que nunca te aburres. O sea, de repente me decían, profe, ¿qué video vas a sacar? No, es que, ¿qué crees? Tengo como 15 videos en espera. Tengo que sacar alguno de Nash, tengo que sacar uno de teoría de juegos, tengo que sacar uno de estos. Entonces tengo muchos videos y los voy sacando poco a poco. Tengo muchos videos, hay muchas ideas. Las ideas todavía no se me acaban en cuanto a esa parte creativa de estar haciendo matemáticas porque es una rama infinita. Y lo que me gusta de ello, pues como dice acá atrás bueno, si no está difuminado, que la belleza de las matemáticas pues radica en esa libertad, ¿no? De mi matemático favorito que es George, el loco Cantor. Gracias, profe John. Estamos muy complacidos con esta charla con tu persona, ¿verdad? Ha sido de mucho provecho ya que hemos podido compartir, bueno, en tu caso más, ¿verdad? Has compartido tus experiencias y tus gustos a través de las distintas ramas de las matemáticas. Pues bien, les dejo con mi compañera Celeste para que también pueda expresar sus preguntas. Eva. Gracias, Miguel. Tengo una pregunta desde Facebook. Vivian de Ruiz pregunta, ¿qué teoría de educación usa para impartir las clases? Aquí es una combinación de varias cosas. A lo que yo llegué, empecé con lo de los andamiajes, de ir con una construcción sistemática del conocimiento hasta llegar al punto álgido, al punto máximo al que como docente quiere uno empezar. De lo sencillo a lo difícil, ¿no? Y cada uno de los temas retoma temas anteriores. Ese me gusta mucho, el método de andamiaje. La parte también que utilizo bastante es lo del constructivismo social, ¿no? Retomando a Vygotsky. Yo les digo a mis estudiantes, bueno, a ver, vamos a hacer este problema. Júntense en equipos y platiquen sobre el tema. ¿Tú cómo lo ves? ¿Tú cómo lo estás resolviendo? ¿Tú cómo no estás entendiendo? O sea, dialoguen acerca del tema. O sea, más que llegar al resultado, a mí lo que me interesa es que comprendan ese camino al cual llegan al resultado, que en matemáticas es lo que a veces nos importa más. El camino que se llevó para resolver un problema es lo importante en matemáticas. Yo luego les digo a mis estudiantes, es que a mí no me interesa que tú me digas que la integral vale 5, que vale 10, al final te la pongo bien y ya, pero lo que me interesa es que vayas entendiendo qué es lo que estás haciendo en ese camino. Entonces, la parte de
de que los alumnos estén dialogando entre pares iguales, a mí se me hace muy importante que estén trabajando, a lo mejor una clase la pasan discutiendo, habrá quien no lo haga, que se quede callado, pero también es importante bajarse del pedestal como profesor y hacer que los alumnos interactúen con uno, que hagan sus preguntas al respecto, y todo eso va formando como que el agarrar un poco de acá, un poco de acá, y también contextualizar a los estudiantes con lo que están viviendo hoy en día. Como youtuber, como una persona de redes sociales, de repente estoy muy al pendiente de las tendencias que hay al día, ¿no? Los memes, ¿no? Hablar, por ejemplo, de cuando suceden cosas importantes en Internet, que por ejemplo que ya se separó Shakira, que Piqué, que todo esto. Entonces los estudiantes veo que están hablando de ello y yo les planteo preguntas sobre eso. Les digo, a ver, mira, tenemos esta parte de los ingresos que tenía Piqué, se demandaron al 30%, 35% con intereses, ¿cuánto le tiene que dar en el divorcio, no? Entonces, como que los estudiantes, como que al hablarles en su propio lenguaje, eso ayuda bastante a que también comprendan las cosas. Por ejemplo, llegar con, alguna vez también tengo asignaturas de física, o sea, doy también materias de física, llegaba con los estudiantes y yo les decía, a ver, el método científico consiste en estos pasos. Y el estudiante se queda como de, bueno, pues sí, hay que hacerlo, hay esto. Y yo les dije un día, miren, yo sé que les gusta Free Fire, quiero que con el método científico me hagan un experimento para ver quién de ustedes dos gana. Y entonces se quedaron así como que, y a ver, ¿cuál es el método científico? Y hacían su teoría, ¿no? Yo te voy a ganar a ti porque tengo un mejor rango y hacían ahí sus hipótesis, se ponían a jugar y entonces yo les decía a los estudiantes, oigan, a ver, explíqueme cómo ocuparon el método científico. Y lo hacían con una claridad que hasta luego hasta impresiona. Pero se trata también eso de ir contextualizando a los estudiantes, que es también lo que hago en el canal, ocupar que los memes de los Simpson, ocupar bueno, no memes, sino fragmentos de los Simpson, que es parte de la cultura popular, hablar, por ejemplo, de Spider-Man, de cosas que estén de moda. También ponemos ciencias, les gusta mucho la parte del anime, o sea, mencionar a Dragon Ball, a Naruto, ese abanico de posibilidades de lo que se está hablando actualmente, pues la matemática también puede aplicarse. En algún momento cuando hablo del curso de lógica matemática, me puse a hablar de Death Note, ¿no? Del anime. Y yo le decía, es que miren, L tiene un razonamiento deductivo porque hace esto, esto y esto, ¿no? Y entonces como que la gente le va gustando porque le estás hablando en su idioma, le estás hablando con la jerga popular que utilizan, y yo creo que son diferentes cosas que he aprendido con el bagaje de los años y que me han funcionado y pues es parte del éxito del canal. Yo le decía alguna vez al profe Andalón de Matumi, le digo, es que si yo no lo hubiera puesto integrales nivel Super Saiyajin, quién sabe dónde estaría este canal. Si no hubiera ocupado esas referencias a la cultura popular, quién sabe si tantas millones de personas me hubieran visto. Entonces es como que lo que me funciona para este proyecto. De acuerdo. Le dejo el espacio a Humberto para que pueda realizar su pregunta. Gracias, Nelson. Yo creo que ya lo mencionó, pero me gustaría que usted ampliara un poco, profes, acerca del si el matemático que usted mencionó es su ejemplo a seguir o también tiene otros personajes que a lo largo de sus proyectos y sus estudios y su carrera profesional han servido de inspiración para usted y cuáles serían la razón de por qué estos personajes son los que han tenido cierta influencia sobre usted. Aquí de personajes históricos que han marcado mi camino, me gusta mucho la idea de Cantor porque él empieza a trabajar la parte de los infinitos, él se mete de lleno a pelearse con el infinito. A mí cuando me platican en teoría de conjuntos que había infinitos más grandes que otros infinitos, fueron de esos momentos que me marcaron, ¿no? Porque recuerdo cuando me lo dijeron, me hace la demostración, yo creo que duré como una semana pensando en ello. O sea, iba caminando y yo decía, ¿cómo es posible eso? O sea, ¿a qué tipo de persona se le ocurrió una locura como esta?
Yo creo que ahí fue cuando le empecé a agarrar el gusto a Cantor, y me gusta esa parte de la rebeldía, de que a pesar de que Cantor empezó con sus trabajos, la gente lo ignoraba, lo tiraban de loco, no le hacían caso. Yo creo que esa parte, esa libertad de la matemática que se tiene de ir trabajando cosas distintas, ser revolucionario, ir en contra hasta a lo mejor hasta del sistema, ¿no? Al estilo de Galúa, que era un luchador social, es parte del cambio. Yo cuando empiezo con el canal, en el mismo trabajo, pues, recuerdo que pues, había críticas de los profesores, había burlas, ¿no? Que decían, ah, sí, tus videitos, así le decían, ¿no? Es que él hace videitos. O sea, críticas de compañeros de trabajo que era así de, o sea, quiero hacer algo distinto, ¿no? Y en ese momento, pues me sentía como Cantor, ¿no? Yo me sentía como Cantor de que, o sea, yo traía algo nuevo, algo distinto que no habían hecho porque o sea, como matemáticos, pues hay muy pocas personas que se han aventurado en este mundo, pero matemáticas en serio, o sea, no resolver fracciones, un ejercicio de un tercio más un quinto, mañana saco un sexto más un séptimo, pasado saco multiplicación de fracciones, eso simplemente es mecanización, o sea, son resolver ejercicios en una pizarra, no es matemáticas, ¿no? Era trabajar matemáticas en serio, trabajar matemática pura, ¿sí? Universitaria, entonces, cuando empiezo con esto, pues llovieron las críticas, decían, ah, es que tú hablas de Dragon Ball, ¿no? Y eso no es serio, ¿no? Igual los comentarios, la gente empezaba como a cuestionar mis métodos, ¿no? Entonces ahí yo seguía como el camino de Cantor. Yo, por ejemplo, cuando voy a las universidades hago una pregunta que le pongo en jaque a los profesores y les digo, ¿tú cómo defines un matemático? ¿Cuál es tu definición de matemático? ¿Qué es un matemático? Y para mí, un matemático es una persona necia, o sea, una persona que se aferra a un objetivo. El matemático hace de la derrota, hace de las fallas una forma de vivir. Porque, por ejemplo, tenemos un problema en matemáticas, el que ustedes quieran, lo resuelves, pero para resolverlo tuviste que fracasar un montón de veces. A lo mejor no tanto fracasar, sino fallar, ir fallando, pero de esas fallas uno va aprendiendo y como matemático nos aferramos tanto a un objetivo que no nos importa nada más. Entonces, en ese punto, cuando yo empecé a trabajar con esto, pues, sí hubo muchas críticas, pero yo me aferré, o sea, yo ignoré todo, yo seguía con lo mío, seguía trabajando. Curiosamente, cuando se da lo de la pandemia, pues la gente ya me decía, oye, ¿cómo le haces para grabarte, no? Los mismos que me criticaban ya me estaban preguntando. Cuando el canal empecé a regalar $1,000 en un torneo de cálculo, que ya voy 7 torneos, o sea, ya he regalado $7,000 en torneos, la gente decía, oye, ¿de dónde sale el dinero? Pues sale el dinero de mi trabajo en YouTube. ¿A poco se gana dinero de ahí? Ah, entonces no son videitos. Y yo simplemente, pues, o sea, respondía, pues sí, de aquí sale, o sea, ese es parte de mi trabajo, es parte de lo que hago, porque soy yo. O sea, todo lo que he trabajado aquí en el canal dio sus frutos en algún momento. Entonces, esos detractores, esos haters, después se convirtieron en fans, se convirtieron en personas que trataron hasta de imitar lo que yo hacía, no les funcionó, porque también hay que tener cierto hasta carisma para caerle bien a la gente. He visto que muchas personas han imitado lo que he hecho, pero no han tenido el éxito como tal. Y yo lo puedo medir muy simple. Si tú puedes dejar todos tus trabajos y solamente vivir de tu canal de YouTube, ya te ha funcionado. Y vivir bien, o sea, no me refiero de solamente comer, sino darte tus lujos, que, quiero comprarme estos tenis, quiero comprarme esta cámara, quiero comprarme este celular, y te puedas dar ese lujo y sostenerlo de tu canal, es que ya eres exitoso. Es una medida que les he puesto, y en el mundo, pues hay muy pocas personas que pueden decir eso, ¿no? Y en matemáticas, pues menos, ¿no? Entonces, aquí la parte importante es que Cantor me gusta porque Cantor luchó contra la adversidad. O sea, sí terminó en un psiquiátrico y todo, pero eso ya era por problemas mentales que él tenía. Pero sí fue como que siempre remó contra corriente. Cuando empezó con esas teorías del infinito, todo el mundo lo tiraba de loco, hasta su propio maestro, su propio profesor de la tesis doctoral, lo tiraban de loco, pero Cantor se aferró, Cantor siguió trabajando. Y así yo lo vi también cuando empecé con este proyecto, que la gente pues me tiraba, me trataba de tirar, y nunca pudieron tirar este proyecto,
De hecho, hasta me hicieron más fuerte porque me hicieron oídos sordos hacia todas estas críticas y siempre ir contra el sistema. O sea, mantener esa rebeldía y sobre todo salir triunfante en este mundo de las matemáticas, que hoy en día las universidades que me paro, la gente me conoce, la gente me ubica, dice, ah, mira, ahí va el profe Johnny, a ver, fírmame un libro, fírmame, regálame un formulario, lo que sea que vaya, y universidades que en mi vida había conocido, que en mi vida había visitado o nombrado, y la gente me da un recibimiento como si los conociera de toda la vida. Y ese es parte de los frutos que tuve a luchar con esta adversidad, y por eso Cantor es mi matemático favorito. De acuerdo, muchísimas gracias por la respuesta. Y tomaremos una pregunta de Facebook. Kevin López pregunta lo siguiente. Dice, profe John, ¿está investigando algún tema o solo se está enfocando en educar? Justamente cuando termino la carrera de matemáticas, había dos caminos: seguir estudiando matemáticas puras o ir a dar clases. En ese momento, para mí, o sea, la parte de investigación aquí en México está muy podrido. O sea, es una realidad, a lo mejor suena hasta feo. No está bien remunerado, es muy difícil incorporarse a las universidades. Tenía amigos que se metían a estudiar una maestría, hacían un doctorado en otros países y no tenían trabajo. No tenían esa parte del sustento económico, la parte de decir, bueno, lo voy a hacer por amor a las matemáticas, pues no solo de amor puedes vivir, ¿no? Sino que debes de tener también, pues, ingresos, ¿sabes? Porque no puedo yo ser rico haciendo lo que hago bien, ¿no? O sea, una mentalidad que por ejemplo aquí en México, pues muchas personas tienen de por qué yo no puedo tener el mismo dinero que ese empresario que está ahí, de ese youtuber que tiene millones de seguidores. ¿Por qué no me puedo dar el lujo de cambiar de iPhone cada año, de comprarme tenis caros, de comprarme ropa cara? ¿Por qué? O sea, ¿por qué no puedo disfrutar de eso siendo de algo que yo amo, de matemáticas? Entonces ahí fue en el punto en el que dije, yo no me voy a ir a la parte de investigación de manera formal. Entonces, justamente solamente ahora me dedico a la parte de la docencia, a la parte del canal, pero no significa que no haga investigaciones. O sea, cada cosa que voy haciendo involucra una parte de investigación. O sea, cuando yo hablo de algún tema, tengo que estar preparándolo. Por ejemplo, cuando yo empiezo a plantear nuevos proyectos, por ejemplo, lo de los torneos en las universidades, por ejemplo, ahora tengo un proyecto de divulgación, hacer el festival de divulgación más grande que haya visto este mundo, traer a diferentes divulgadores, premios Nobel, algo que estoy preparando. Todo eso se hace un estudio de mercado, saber cuál es nuestro público objetivo, cuáles son las variables que pueden ir cambiando, qué es lo que podemos ir mejorando. Y todo eso pues lleva su tiempo, la aplicación de las matemáticas. ¿Por qué no aplicar las matemáticas que sea a las finanzas? De todo lo que voy haciendo en el canal, lleva también un proceso de investigación para saber si va a funcionar, no va a funcionar, estar revisando parámetros, y es como más investigación informal. A mí lo que me gustaría así hacer es investigar en matemática educativa, pero eso ya lo tengo para cuando me retire, cuando ya sea mayor y solamente me dedique a esa parte de la investigación. Pero actualmente pues no trabajo en esa parte, pero sí lo quisiera retomar en algún momento de mi vida, pero no en este momento, en esta época. De acuerdo, gracias. Le dejo el espacio a Nelson, quien también quiere hacer una pregunta. Muy bien. Profe John, ya has mencionado varias experiencias muy agradables, pero pues mi pregunta es, ¿qué experiencia o experiencias han marcado el desarrollo de tu trabajo que han sido muy gratificantes, que te han sobresalido en medio de las que ya has mencionado? Yo creo que experiencias en general han sido como docente, por ejemplo, cuando ves a esas personas, esas lindas personas que ayudaste en algún momento, y que hasta los ojos les brillan cuando te ven y, profe, pues gracias porque me ayudaste, ya ahora estoy estudiando una carrera en matemáticas, ya estoy en una carrera en ingeniería o en cualquier cosa, que les diese granito de arena para llegar a su objetivo.
Yo creo que son experiencias grandiosas que uno se guarda para siempre. Personas que se meten en tu vida, que forman parte de tu historia, ¿sí? Como dice una canción muy bonita. Son esos momentos en los cuales las personas como que se van metiendo en esa historia de tu vida porque las ayudaste en algo, ya sea los escuchaste en algún momento, les diste una opinión sobre algún tema, les ayudaste en un ejercicio hasta de matemáticas que no podían. Esas son las experiencias que te van marcando como docente. En la parte del canal, lo que me ha marcado, en algún punto, en algún momento, cuando todo lo que hago es referente a mi experiencia personal, por ejemplo, yo de niño veía que la gente se iba a las Olimpiadas de Matemáticas y decía, bueno, eso es para genios, o sea, yo no voy a ir porque yo no soy un genio, ¿no? Y tenía como esa idea, ¿no? Entonces, cuando veía todo eso de niño, yo decía, ¿por qué no? ¿Por qué pensar que era para genios? O sea, ¿por qué nunca fui a las Olimpiadas o un concurso de matemáticas? Entonces fue cuando ya con el canal dije, bueno, yo voy a hacer mi propio concurso, porque veía que ese tipo de eventos está como muy permeado, está como muy exclusivo para cierto tipo de personas. Y hacer ese tipo de torneos, decir, ¿sabes qué? Tú puedes participar, no importa de qué país seas, solamente con que tengas cámara y algo donde escribir, puedes participar en los torneos que organizo. Entonces, eso ha sido muy gratificante. La gente que ha participado en estos 7 torneos, créanme que no lo hacían por el dinero, o sea, lo hacían por la gratificación, por el hecho de decir, yo gané un torneo de matemáticas y me vieron cientos de miles de personas. Eh, ya cuando platicaba con ellos les decía, oye, te voy a dar lo del pago. Y me decían, profe, si quieren no me lo dé. Le digo, no, pues es que era lo que acordamos, ¿no? O sea, el premio. Y decían, es que no he pensado en qué gastármelo, ¿no? O sea, a ese grado llegaban los ganadores de los torneos. Y me daba cuenta que ellos lo hacían por la satisfacción de decir que ganaron un torneo de matemáticas. Son puntos que han marcado este proyecto. Otros puntos que han marcado es, por ejemplo, cuando en 2021 a mí la gente me decía, oye, ¿qué sientes ser famoso? Y yo decía, bueno, es un canal, o sea, no es que tenga fama o cosas así, sino que en 2021, cuando me invitan a la Feria Internacional del Libro aquí en Guadalajara, en México, que es la segunda feria internacional más grande del mundo, yo cuando me invitan, recuerdo que yo pensaba que era una feria de libro como en la universidad, que ponían unas lonas, ponían libros viejos y alguien llegaba a presentar su libro y había como 20 personas ahí. Sino que cuando ya me invitan, yo pensaba que era de ese estilo. Dije, bueno, pues voy. Ya me voy en el avión y todo. Sino que cuando llegué a la feria del libro fue como impresionante ver gente de la cultura popular, gente del medio, hasta de la televisión aquí en México, que pasaba junto a mí. Y yo decía, bueno, ¿qué está pasando? Veo el escenario, veo los escenarios, es enorme la feria del libro. eh, y yo decía, ¿qué está pasando aquí? O sea, ¿por qué estoy yo aquí? O sea, yo como matemático, un mortal profesor que hizo un canal, ¿qué estoy haciendo aquí? En algún momento recuerdo que me dicen, allá está la sala de las personas, de los divulgadores, me dijeron, pues, están los divulgadores, la sala de divulgadores, te puedes sentar ahí para que no te atiborres de gente. Llego, me meto a la sala y veo que estaba Javier Santaolalla, estaba Eduardo Sáenz, estaba la hiperactina, Sandra la hiperactina, estaba Doc, Carlos Santana de Doc CSCB, que habla de inteligencia artificial, estaba Big Bang Ciencia y estaban tomando tequila. Entonces, en ese momento, yo cuando los vi, volteaba y decía, no hay otro mexicano aquí, sabía puros españoles y decía, ¿por qué no hay otro mexicano aquí? Alguien que haga videos en YouTube de México, ¿no? Entonces en ese punto fue cuando me di cuenta que lo que ya había hecho ya había trascendido más de lo que yo pensaba, ya había llegado a niveles que yo no me imaginaba, o sea, que ni siquiera había pensado. Estaba junto a ellos que ya llevaban una trayectoria, que llevan trayectorias de 10, 8, 9, 10 años trabajando en esto de la divulgación de YouTube, de redes, y en ese momento
Yo lo que hice fue simplemente levantar la mirada, llego con el mesero y le digo, ¿qué están tomando? Me dice, están tomando tequila de no sé qué. Digo, dame uno. Entonces me da el tequila y yo llego con ellos y le digo, salud, Javi. Así les hablé como si los conociera. Yo, bueno, ya los había conocido, por ejemplo, Eduardo Sáenz ya había tenido algunas colaboraciones y ya más o menos sabían quiénes eran o quién era yo. Le digo, salud, salud. A todos les dije salud y les dije por el gusto y el placer de estar aquí con ustedes. Y en ese momento ellos me vieron y se dieron cuenta que yo lo estaba saludando como iguales. No lo estaba saludando como un fan, no lo estaba saludando como alguien más arriba, sino que éramos iguales, teníamos el mismo gafete. Entonces, ese punto culminante en la Feria del Libro fue el que me di cuenta que lo que ya había hecho ya le importaba a alguien, ya había trascendido barreras, ya estaba siendo algo que era relevante en el mundo. Entonces eso fue como muy gratificante de decir que el trabajo de un solo hombre, porque yo me grabo, yo medito, yo hago los guiones, yo preparo todo, yo aprendí a utilizar este micrófono, esta cámara, a editarme, a hacer los efectos que hago en el canal, del podcast, aprendí hasta tampar mis playeras, estas playeras yo las hago, o sea, yo hago el diseño, hago el corte del vinil, yo lo estampo. De nuevo, suena narcisista, pero es la realidad. Alguien me decía, si tú lo haces todo, ¿por qué no lo presumes? O sea, ¿por qué no lo dices? Con orgullo, porque tú estás haciendo todo el trabajo solo. Entonces, ese punto fue medular en decir que lo que ya había hecho, pues había trascendido. Y hoy, pues estamos aquí en una videollamada hasta Venezuela de alguien que pues no conocía, que simplemente me escribió y le dijo, ¿qué día puedes? Y le dije, viernes a las 4 de la tarde, y hasta ya ha llegado lo que una personita aquí en México ha hecho. Qué genial escuchar tus experiencias. Le dejo el espacio a mi compañera Celeste, que también tiene una pregunta que hacer. Adelante, Eva. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es, en el caso de no haber estudiado matemática, ¿a qué te hubieras dedicado? Bueno, como lo mencionaba, mi segunda profesión es la de ser cocinero. A mí me gusta mucho la parte de la cocina. Disfruto, yo creo que es uno de los placeres más grandes que tengo en esta vida, el comer rico. Yo soy se me antoja, no sé, unos tacos, se me antoja un pozole, a lo mejor no saben qué son esas comidas, son unos tamales, ¿no? Que son de mis comidas favoritas, pero soy más de cuando se me antojan, yo prepararlos para la familia, para los seres que quiero, o sea, a las personas que quiero, les doy de comer, o sea, es una forma de decirles te quiero, dándoles de mi comida, probar lo que yo hago, ¿no? Entonces, como matemático, es un placer darle a la gente de comer, que me digan, está muy rico tu comida, ¿no? Está muy rico tus tamales, estos sí son tamales, cuando me pasa la receta, es como una forma de dar cariño a la gente. Entonces, esa es como mi segunda profesión. La tercera, yo llevo ya muchos años practicando artes marciales, practico un estilo de Kung Fu, se llama Wing Chun. Lo practicaba antes de que fuera popular con las películas estas de Ip Man, que ya las pueden encontrar en Netflix, antes de que se popularizara porque pues, es el maestro de Bruce Lee. Entonces, este sistema marcial yo ya lo practicaba desde antes. Empecé en el 2002, o sea, ya cuántos años lleva de todo esto, era más joven. A la fecha sigo practicándolo, es lo que me mantiene cuerdo. Yo es lo que luego les platico a los que me preguntan sobre el tema. Es lo que me mantiene cuerdo. Es mi momento del día en el cual estoy yo solo entrenando con música, porque me gusta mucho el rock. Por eso el canal se llama Mad Rocks. Con música, entrenando, es como que cuando mi mente se libera de toda presión, mi cuerpo se empieza a trabajar la parte física, a sudar, ya como que es una necesidad que tengo el cuerpo, mi mismo organismo me pide entrenar, me pide sacar ese estrés. Y también lo he enseñado, o sea, he enseñado artes marciales, o sea, a mi familia pues le he enseñado, a mis alumnos, recuerdo tenía también
un curso de defensa personal. Era el profe de matemáticas que de repente estaba enseñando a dar patadas y dar puñetazos, ¿no? Entonces, es como que lo que yo sigo haciendo, no lo hago de manera principal, pero sí sigo manteniéndolo. Y yo creo que si no hubiera estudiado matemáticas, me hubiera dedicado a la cocina de lleno, pero de forma empresarial, ¿no? Como de emprendimiento, de no trabajar para alguien, sino abrir yo mi propio restaurante, seguir aprendiendo la parte de la cocina, y también como profesor de artes marciales, tener un dojo, tener a mis alumnos, que de nuevo también es docencia, ¿no? En otros, no enseñar matemáticas, sino enseñar un estilo de Kung Fu. Y podría mencionar también haber estudiado física, pero va muy relacionado, ¿no? Sería hacer casi lo mismo, pero en vez de llamarse Math Rocks, se llamaría Physics Rocks, ¿no? O sea, es como que muy parecido. Entonces, lo que hubiera hecho si no fuera hoy el matemático. De acuerdo. Gracias por la respuesta y pues no quisiéramos abusar con el tiempo, ¿verdad? Así que daremos lectura a la última pregunta que le hará el compañero Humberto. Ya para finalizar, el profe John, hay muchas personas que nos están sintonizando vía Facebook Live y otras personas que van a sintonizar o ver la transmisión en nuestra página de YouTube de los Pitagóricos, y seguramente muchos van a realizar sus respectivas visitas. Para todas esas personas que nos ven ahora o que y nos puedan ver a futuro, puedan ver a futuro esta grabación, ¿qué consejo le puede dejar a esta audiencia que quiere estudiar matemáticas? Ya que siempre se tiene ese mito o esa etiqueta de que la matemática solo es para un grupo selectivo de personas, pero a muchas personas les gusta, les llama la atención esta ciencia, pero no se animan. ¿Cuál es el consejo que usted les deja a estas personas? Profe John, por favor. Mira, en esta parte, yo creo que lo importante es, si van a estudiar matemáticas, que sea por gusto, o sea, que no sea por una obligación. Yo les digo a mis estudiantes, a ver, dicen, profe, es que mira, yo no voy a ocupar matemáticas en la vida, yo quiero vender tacos, quiero vender carnitas, quiero poner taxis. Y siempre les digo, mira, si eso es lo que a ti te nace hacer, hazlo, pero hazlo bien. O sea, no haga las cosas a medias. Debes entender para qué eres bueno. Si eres bueno dibujando, conviértete en el mejor dibujante del mundo. Si eres bueno haciendo de comer, conviértete en el mejor chef del mundo. Si eres bueno, si te salen buenas las carnitas, conviértete en el mejor puesto de carnitas del mundo. Entonces se trata de eso, de entender para qué somos buenos y para qué qué vamos a hacer, porque cuando uno hace lo que ama, cuando uno trabaja en lo que ama, créeme que ni siquiera lo sientes como un trabajo. Yo puedo pasar horas y horas trabajando algún tema de matemáticas y para mí son minutos. O sea, no lo siento pesado, no se me hace un martirio. Entonces, imagínate que tú estudias una carrera que no te gusta, y de eso vas a trabajar toda tu vida, pues vas a tratar de estar trabajando en algo que pues realmente vas a terminar odiando. Entonces, lo primero es que veas qué es lo que te gusta. Si por alguna razón tienes que estudiar matemáticas por compromiso, por obligación, primero hay que empezar a quitar ese miedo hacia ellas. O sea, la matemática no muerde. ¿Requiere mucho trabajo? Sí, requiere mucho trabajo. Requiere que también como persona seas muy sistemático, seas muy ordenado. No se trata de llegar y hacer todo de manera desordenada, agarrar una libreta, hacer muchos cálculos, como luego hacen mis alumnos. Siempre hay que llevar un orden para que sepas qué es lo que estás trabajando y si tienes un error, lo puedas identificar de manera simple. Ahora, cuando quieras estudiar matemáticas y si te haga muy pesado, inicia por poco tiempo, que es lo que les recomiendo a mis alumnos, un estudio espaciado. Inicia, por ejemplo, con 2 minutos. A lo mejor piensas que 2 minutos es muy poco, pero siempre por algo se va a empezar. Empieza con 2 minutos, agarra un tema, agarra un ejercicio y concéntrate esos 2 minutos. Solamente esos 2 minutos, apaga el celular, apaga la televisión. Esos 2 minutos son 2 minutos de ti
con el ejercicio o con el tema de matemáticas. Eso hazlo, ya que pasa ese tiempo, ya te distraes un rato, de nuevo regresas otros 2 minutos con otro ejercicio, con otro tema. Ahora, ya cuando vayas dominando esos 2 minutos, auméntalo a 3 minutos. A lo mejor pasa una semana, pasan 2 semanas. Cuando digas, ya, me puedo concentrar, esa es la palabra importante, concentrarse, me puedo concentrar 2 minutos en un ejercicio, ahora lo voy a aumentar a 3. Y así sigues, ya que los 3 minutos los sientas que ya los dominaste, aumenta a 4, luego a 5, y ve haciendo esos espaciamientos de estudio de manera que de repente cuando te des cuenta, ya vas a estar concentrado de verdad, a lo mejor 30 minutos, a lo mejor 1 hora, pero esa concentración se hace de manera gradual. Es como si fuera un deporte, es como si fuéramos a correr un maratón. Imagínate tú que estás viendo esto, que de repente dices, voy a correr un maratón. A ver, quiero ver que corra los 40 y tantos kilómetros. A la mitad te vas a caer, te va a dar te vas hasta enfermar, te va a dar algo en el corazón, porque no estás acostumbrado a ello. O sea, eso es lo que pasa con los estudiantes. Me dicen, profe, es que voy a estudiar una noche antes. A algunos les va a servir, pero son muy pocos los que les sirve estudiar una noche antes. La mayoría, lo único que hacen es que se están desgastando, se están desvelando, llegan al examen todos atolondrados, llegan con sueño y con mucha información que su cerebro la desechó y ya no supieron ni siquiera qué hacer en el examen. Entonces, de manera gradual, si tú lo vas manejando así, el conocimiento se va a retener mejor. Ahora, ya que tengas esas horas de estudio, esos minutos de estudio de manera gradual, ahora lo que sigue es que tú lo expliques. Siempre matemáticas, cualquier tema, la pirámide del conocimiento es increíble. Yo luego les digo a mis alumnos, cuando yo les estoy explicando el tema, yo estoy aprendiendo mucho más que ustedes. Y dice, ¿cómo es posible, profe? Es que simplemente si tú te sientas y solamente estás viendo al profesor que está explicando, ahí ni siquiera estás reteniendo nada. Ahora, cuando empiezas a hacer los ejercicios, más o menos tienes un porcentaje del 30%. Pero cuando tú ya lo explicas, ahí es cuando ya aumenta tu nivel de comprensión al 90%. Entonces, el secreto es que lo expliques. Y yo luego les digo a las personas que les recomiendo estos métodos, que tienen también que ver, luego le llaman el método de Feynman para estudio, pero también Feynman se lo fusiló de diferentes teóricos de la educación. Simplemente, pues, como él era el rockstar de la física, le puso el nombre y se quedó así. Entonces, aquí lo importante es que ya que vayas estudiando un tema, lo expliques. Dices, bueno, pero ¿a quién se lo explico, profe? Es que no tengo amigos o no sé, no quiero salir, no quiero que alguien me vea explicando. Yo les digo, bueno, enciérrate en un cuarto y explícaselo. Y imagínate que tienes ahí una persona y empieza a explicar el tema. Cuando tú empiezas a explicar los temas, te vas a dar cuenta las deficiencias que tienes. ¿Por qué? Porque si tú quieres explicar, por ejemplo, el teorema fundamental del cálculo, dices, bueno, el teorema dice esto, y ahora explícalo con tus palabras. Si no puedes hacerlo, es porque no has comprendido el tema. Entonces, es importante tener esa parte de que en ese momento dices, no lo he comprendido. Y de nuevo te vas a la teoría, te vas a la parte de estudiar y te das cuenta qué es lo que tenías mal. Y de nuevo, hasta que lo puedas explicar con palabras sencillas, es cuando has comprendido el tema. Entonces, son los hábitos de estudio que siempre les recomiendo. En el canal he hablado mucho de eso. De cómo ser un buen estudiante, un estudiante top a nivel mundial. Y todo eso pues, es información libre, o sea, no son secretos de Estado, pero ya no podemos seguir estudiando, copiando solamente lo que está diciendo el profesor, copiando ejercicios, practicando, sino que también hay que ver esa parte de que la gente nos entienda y explicar los temas, y eso créanme que les va a ayudar mucho. La matemática es muy hermosa, es muy vasta, se puede aplicar en casi cualquier cosa, y la principal ventaja de estudiar matemáticas es que les va a dar un orden en la vida, les va a ayudar a pensar de manera lógica y además lo pueden aplicar para cualquier cosa en su vida diaria. Yo les decía a mis estudiantes, miren, vamos a hacer integrales por partes. ¿Cómo le hacemos? Hay que identificar quién va a ser U, quién va a ser DB, empezamos a integrar, empezamos a utilizar la fórmula, U es la integral de U de B, es igual a no sé qué. Y yo les decía, bueno, ¿qué estás haciendo? Estás siguiendo unos pasos. Imagina que ahora
tú quieres que esa chica de allá, ese chico de allá te gusta y quieres que sea tu novio. ¿Cómo le vas a hacer? Primero identificas qué patrones de comportamiento tiene, cómo se está vistiendo. Si ves que tiene una playera de Naruto, le gusta Naruto, le tienes que hablar de Naruto. Si ves que se viste mucho de rosa, se viste mucho de negro, es porque le gusta ese color. Te fijas quiénes son sus amigos, preguntas por ella, preguntas por él y dices, bueno, le gusta leer esto, le gustan esas asignaturas, está estudiando toda esta parte. Entonces, haces un plan de ataque, un plan para atacar ese problema que tienes y es trabajarlo igual que se trabaja en matemáticas. Luego dice la gente, es que matemática no sirve para la vida diaria. ¿Cómo no va a servir si te está ayudando en la parte lógica a pensar de manera adecuada, tener un plan y al final ejecutarlo y puede que funcione? Puede que sí se vuelva tu novia, tu pareja sentimental, puede también que no. Entonces lo que haces es aprender de los errores, como sucede en matemáticas. De repente hacemos las integrales, no me salió, dices, ¿qué fue lo que falló? Es que aquí era signo menos, era menos la integral de b de u, por eso me falló. Entonces, para el siguiente plan, dices, bueno, si le gustaba esta música, pues no voy a llegar preguntándole de este otro artista. Entonces, la parte de las matemáticas también ayuda mucho en la parte de la vida real y es quitarte el miedo, estudiar adecuadamente y entender que a lo mejor lo puedes utilizar en cualquier cosa de tu vida diaria. Sería como el consejo que le daría a las personas que están estudiando o que tienen que estudiar matemáticas. De acuerdo, muchísimas gracias por contar tus experiencias, ¿verdad? Y responder a nuestras interrogantes. Ha sido un gusto contar con tu presencia y en serio, gracias por haber aceptado la invitación al estar en este espacio. Bueno, como le había comentado, no queremos tener contratiempos ahí, específicamente con el suyo. Así que para ello, pues le dejo el tiempo a mi compañero Nelson, quien dará lectura al diploma que se le hará llegar. Adelante, Nelson. Muy bien, un momentito, por favor. Dice así el diploma. Los Pitagóricos otorga el presente diploma a Profe John por su participación en una charla con Profe John realizada el 26 de mayo de 2023. Tiempo de desarrollo, 1 hora con 30 minutos. Guatemala, 26 de mayo de 2023. Y abajo aparece el nombre y la firma de los que integramos los Pitagóricos. Muchas gracias, Profe John. Gracias a ustedes por la invitación.